Bueno, los que ya están entrando, por favor, pongan su asistencia en el chat. Comenzamos en un instante. Bueno, pues vamos a comenzar con esta sesión número 14, que corresponde al tema del gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Vamos a analizar un poco el contexto internacional para saber qué ocurrió en el mundo en esta temporalidad, cuáles fueron las principales aportaciones que hizo este presidente, la creación de algunas instituciones que hasta hoy en día sirven y que nos rigen. Y bueno, eso analizaremos como parte del tema que corresponde el día de hoy. Haciendo una recapitulación rápida del día de ayer. Ayer nos tocó el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que pues habíamos visto que de hecho en dos gobiernos consecutivos nos tocó presidentes mexicanos, veracruzanos, en el caso de Miguel Alemán Valdés, originario de Sayula, y en el caso del presidente Adolfo Ruiz Cortines, originario de Veracruz. Y bueno, ya en los años siguientes le tocó ser presidente a Adolfo López Mateos, que él es originario del Estado de México, y que bueno, sería un momento agridulce, ¿no? Porque hubo momentos de gran tensión en el país. De hecho, a nivel internacional estuvimos rondando, y que sirva la materia de historia para enterarse de acontecimientos de historia universal. Estuvimos muy cerca del tercer conflicto mundial, de una tercera guerra mundial, a nada, en esta llamada crisis de los misiles, en donde pues nuestro país estaba ahí en medio de la situación, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? La mayoría de los conflictos, tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, se habían llevado a cabo originalmente en Europa, y luego se había extendido a la parte asiática, incluso a la parte africana, a Oceanía. En el caso de América, solamente en la Segunda Guerra Mundial bombardearon la base militar de Pearl Harbor, y de ahí en fuera todo lejos de América. Y acá estuvimos muy cerca, muy cerca de un conflicto a nivel internacional, que sería la llamada Tercera Guerra Mundial. Y eso vamos a analizar. Le tocó ese momento de gran tensión en nuestro país. Y bueno, me faltaban 14 años para que yo naciera, obviamente, pero la generación anterior a la nuestra, la de nuestros papás, hablando de mi generación, pues les tocó este momento de tensión, ¿no? Y que ustedes lo han visto en películas como las de James Bond, el teléfono rojo que utilizan para los presidentes en caso de un conflicto así, nace de este conflicto que fue real. Eso vamos a ver. Y también el aporte que hizo a la conversión de este México de instituciones, este México moderno, que, bueno, a pesar de que iba caminando a pasos muy lentos, entre 1940 y 1970 en nuestro país, pues tuvo cierta estabilidad, sobre todo porque ya no hubo más guerras internas, porque no hubo procesos que provocaran un gran cisma, como si habían sido la revolución, la guerra cristera, la guerra de reforma, que habían provocado conflictos al interior y que habían desestabilizado al país. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy como actividades. Pues son las notas que se van a tomar de la clase, además del reporte de un video del presidente en turno, que es nada más para cerrar la exposición del día de hoy. Es un video rápido de 4 minutos. Y también que vayan preparando y que sepan que hay que tomar notas de cada uno de los presidentes, y que en la siguiente semana, que tenemos la sesión 15, estaremos ya en condiciones de poder contestar una actividad que está en la página 147 y 148 del libro, que es un cuadro sinóptico. Es muy sencillito, son 3 categorías, pero en la plataforma también va a haber un cuadro sinóptico de presidentes, y ese es más complejo porque tiene más categorías. Temporalidad, es decir, el año en que gobernaron.
espacialidad, es decir, el origen del presidente, elementos, creación de organismos nacionales, otra categoría. Cada uno de ellos va a tener diferentes categorías y todo esto en relación a la función, qué presidentes tuvieron conflictos internacionales, otra categoría, cuáles fueron sus fallas, otra categoría. Entonces va a tener 5 categorías, me parece. Va a estar planteado en la plataforma del colegio, en la plataforma oficial, en los días próximos. Eso es evaluativo para el segundo parcial. Va ya cuando esté estipulado el periodo de evaluación, sobre todo el que llamábamos periodo de examen, ¿no? Ya veremos qué dice la autoridad y qué dice también nuestra autoridad en Lizardi para estos momentos de evaluación, pero esto es en plataforma y en los días próximos ya les daremos una fecha y podrán verlo ahí, visualizarlo y poderlo hacer. Entonces, las notas de clase, lo del video y que la actividad de libro sí se hace, pero una vez que ya tengamos la última sesión, que sería hasta la siguiente semana, nada más que estoy plasmando aquí para que sepan que se va a hacer la página 147 y 48. O tal vez dejen pendiente al presidente que aún nos falta por ver, que es Gustavo Díaz Ordaz, para cerrar este ciclo de 1940 a 1970. Eso es lo que haremos a continuación. Bueno, nada más generarles y hacer conciencia respecto al cumplimiento del reglamento de clases a distancia, que son estos que están aquí. Tener cuidado de respetar cada uno de los puntos y más que como una llamada de atención es un llamado a que tomen conciencia y que le den seriedad a este proceso de clase a distancia, que todavía no tenemos bien claro hasta cuándo va a llegar, pero pues hay que llevarlo de la manera adecuada. Y bueno, nada más recordar que hay que poner atención al cumplimiento de cada uno de los puntos que están aquí mencionados. Hablando del presidente Adolfo López Mateos y todavía a manera de introducción, este presidente Adolfo López Mateos, conste que estamos hablando de la introducción. Ahorita nos vamos a ir al detalle de cada uno de los puntos y yo les voy diciendo dónde tomar las anotaciones correspondientes. Previo a él, el PRI ya gobernaba. El PRI no dejaría el poder en las próximas décadas. Se había afianzado la idea esta del dedazo presidencial. Es decir, el presidente señala quién es su sucesor, quién es el que le va a suceder en el cargo. Y además se establece de manera no oficial, porque no está contemplado en la Constitución, que el que llegue a la presidencia tiene que ser siempre el secretario de Gobernación. Por lo tanto, cuando alguien llegaba a la presidencia y era nombrado por el presidente secretario de Gobernación, 6 años antes ya sabía que iba a llegar a la presidencia. Y esto se hizo como una práctica común, recurrente en los gobiernos priistas, ya desde 2 sexenios anteriores, lo había mencionado. Entonces, seguía esta misma dinámica política. Secretario de Gobernación en automático va a ser presidente de la República. El PRI siempre elige a ese candidato por dedazo presidencial, es decir, la persona de confianza del presidente, sin una votación interna. En los últimos sexenios del panismo para acá, es decir, desde el año 2000 para acá, ya hay un consenso al interior de los partidos para decidir quién va a ir por la presidencia, quién va a ser candidato, pero antes no lo había. Y bueno, esto era una práctica común, por lo tanto, Adolfo López Mateos fue nombrado por su antecesor, que en este caso es Adolfo Ruiz Cortines. Y él es el que lo señala como el más apto para llegar a la presidencia. Casi todos tienen carrera política, ocuparon cargos desde Congreso, diputados, senadores y algunos incluso llegaron a ser secretarios de gobernación o renunciaban a sus gobiernos locales para convertirse en secretarios de gobernación, puesto que sabían que lo que seguía era la silla grande, no la silla presidencial. Y en esas condiciones estaba nuestro país cuando llega este personaje. Ahora sí, a partir de aquí, notas y bueno, utilizo esta plantilla y luego me voy a otras que tengo acá preparadas para dar una mejor explicación del tema. Primero en esta. La primera imagen que ven ahí, bueno, voy a permitirme aquí moverles un poco para ampliar la imagen y que puedan leer. Este personaje de las cosas importantes, trascendentes, que quedan marcadas y que todavía hoy en día las seguimos disfrutando, acuérdense que estamos generando
las condiciones de este México moderno que hoy gozamos. Y a pesar de que tengamos déficit, pues ya se estaban construyendo las bases para hacer un México más sólido. Y esto, una de las primeras cosas que se hizo fue la creación del ISSSTE. Aquí están sus siglas y significa Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Esto lo deben de tomar como nota. Eso sucede en el año de 1959. Tenían como meta construir el organismo y el primer hospital en la Ciudad de México, más tardar antes de que acabara 1959. Y lo terminan un día antes de que acabe el año. El 30 de diciembre de 1959 se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Previamente ya se había creado el IMSS, en sexenios pasados lo habíamos visto. Bueno, y esto es muy trascendente. Es el sistema de seguridad que se le ofrece sobre todo a los trabajadores que trabajan para el gobierno. Por eso sus últimas siglas son trabajadores del Estado. Entiéndase por trabajadores del Estado a todos aquellos que prestan un servicio burocrático o que dependen directamente del gobierno o el Estado. Incluye, por ejemplo, a los maestros de escuelas oficiales, sindicalizados, incluye a personal que trabaja en alguna secretaría de gobierno, cualquiera que ésta sea, y todos aquellos trabajos en donde son burócratas y que trabajan directamente para el gobierno o para el Estado en cualquiera de sus tres dimensiones. Acuérdense que hay tres dimensiones de gobierno: municipal, estatal y federal. Y eso es trascendente, esa es de las cosas importantes que hizo este presidente, la creación del ISSSTE, que junto con el IMSS son la base del sistema de salud de nuestro país, que según sea el sexenio se le agregan algunos otros organismos desde hace ya varios sexenios, ¿no? Entonces, bueno, esto es como un logro o como una de las cosas importantes, favorables del gobierno de Adolfo López Mateos. También se crea la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Esto también, este es su logotipo hasta hoy en día, provee de material didáctico a las escuelas públicas para que tengan al alcance información para poder llevar a cabo el proceso educativo de manera adecuada. Y eso lo hace un organismo que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Y se hacen evidente y se masifica y se hace ahora de manera completa todo el país a partir del gobierno de Adolfo López Mateos, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Y eso también es importante y digno de mencionar como cosas positivas o cosas favorables de este presidente. Y bueno, en la última imagen, es una imagen que a pesar de estar ahí minimizada, sí se logra ver que son una rampa lanzamisiles. Esta rampa lanzamisiles fue parte de este conflicto llamado Crisis de los Misiles que ocurrió en 1962. Contexto, para que entiendan y lo relacionemos con nuestro país. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los dos grandes triunfadores de la guerra, la Unión Soviética, URSS, y Estados Unidos, entraron en un conflicto. Cada uno de ellos quería influir en los demás países. Nuestro país fue influido por Estados Unidos, obviamente. Y esa rivalidad en el mundo por pertenecer a un bloque o a otro hizo que el mundo se polarizara. Es decir, que se crearan dos polos, dos equipos, los rojos, comunistas, socialistas, y los azules, capitalistas, luego neoliberalistas, ¿no? Unos apoyados por Estados Unidos, los azules, y otros apoyados por la Unión Soviética, los rojos. Y ese conflicto llevó a que las naciones en disputa, URSS y Estados Unidos, tuvieran varios conflictos a nivel internacional en donde ellos estuvieron involucrados, pero no participaron de manera directa. A estos conflictos se le conoce entonces con el nombre de Guerra Fría. Y se llama Guerra Fría porque en realidad nunca hubo un enfrentamiento directo. Se temían. Una guerra directa entre las dos potencias hubiera significado, uno, la Tercera Guerra Mundial, y dos, la destrucción de ambas potencias y de sus aliados, por el poderío militar que ya se había alcanzado a desarrollar en esos años. Fíjense, ya tenía casi 20 años de la explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que fue en 1945. Imagínense el nivel de perfeccionamiento que llegaron a tener las armas de destrucción. Y eso provocó una enorme tensión en el mundo,
casi como película. Las gasolineras, por ejemplo, de grandes ciudades de Estados Unidos se vieron abarrotadas e inmediatamente la gente salió a la carretera, porque se corrió el rumor de que estos misiles que habían sido detectados por primero un barco y luego un avión espía de Estados Unidos, apuntaban a diferentes ciudades norteamericanas. Y me voy a apoyar en esta imagen para explicarles. Vean qué tan cerca del conflicto estamos. Esta es la colita de nuestro país, esta es la península de Yucatán. Aquí está el Caribe y aquí está el Atlántico. Veracruz estaría por acá. Y bueno, tan cerca porque esto ocurrió en Cuba. En Cuba es que se logró, a través del sistema de espionaje, ver que diferentes rampas estaban apuntando y vean hacia las ciudades que apuntaban en Estados Unidos, la ciudad de Denver, la ciudad de Seattle, la ciudad de Chicago, Atlanta, Miami, Washington DC, es decir, no eran cualquier ciudad, o sea, eran ciudades grandes en donde hubo una psicosis colectiva, en donde la gente empezó a comprar despensa, a pensar en construir un búnker, a construir sobre su sótano un búnker que los protegiera de un posible ataque nuclear. ¿De dónde salió toda esta idea? ¿De dónde salió toda esta psicosis? Voy a ampliar la imagen para hacerles ver y que entiendan el porqué de la psicosis. Vean primero la imagen para ubicar geográficamente el lugar del conflicto. Las rampas con misiles nucleares estaban apostados en esta región de Cuba, obviamente, principalmente en el norte de la isla, lo más próximo a Estados Unidos, ¿sí? Y la cercanía de nuestro país. Y bueno, el conflicto se hace muy evidente porque Cuba, que pertenece al bloque comunista, es apoyado por la Unión Soviética y reciben instructores, armas, financiamiento para equiparlos, y eso hace suponer a Estados Unidos que para atacarlos a ellos. La Unión Soviética moviliza 45,000 soldados, los pone en barcos cerca de la costa de Cuba, supuestamente para reforzar a los cubanos en un posible conflicto militar en contra de Estados Unidos. Sería como que la primera oleada. Hay diferentes rampas con misiles, que estos misiles, por cierto, tienen alcance nuclear, tienen ojivas nucleares, que es la cabeza que tiene el misil, en la parte de aquí adelante, en donde posee material radioactivo. Y bueno, son obviamente de destrucción masiva. Además, 180 misiles antiaéreos, 42 bombarderos. Además, mandan los primeros modelos de MiG, los aviones de caza soviéticos muy eficientes para el combate aéreo. Y bueno, esto es detectado primero por la Armada de Estados Unidos y luego mandado un avión, que es este avioncito no tripulado, un U-2, que es de espionaje, y logra captar a través de cámara y video estas rampas y además detecta que diferentes navíos rusos, aquí está el dato 26, se dirigen rumbo a Cuba y vienen con provisiones atómicas y nucleares. Y eso inmediatamente es comunicado a Estados Unidos. Estados Unidos manda a toda su flota, los trasladan incluso los que están en la costa del Pacífico y atraviesan el canal de Panamá por acá, para poder cuidar y blindar esta región, esta zona, para impedir que lleguen los soviéticos y no se pueda llevar a cabo el bombardeo supuestamente desde la isla de Cuba. A todo este conflicto se le conoce como la crisis de los misiles. El presidente en turno por parte de Estados Unidos era el presidente Kennedy y por parte de la Unión Soviética era Nikita Khrushchev. Es un Vladimir Putin, pero de aquella época. Es el que sustituye a Stalin una vez que Stalin muere. Y bueno, los soviéticos, pues ya saben, muy, muy firmes en sus convicciones, incluso dijeron que estaban de acuerdo con firmar la paz, pero que si Estados Unidos buscaba un conflicto, pues entonces encontrarán el infierno. Y aquí está en la cita de la frase del presidente Nikita Khrushchev, diciendo, si Estados Unidos quiere la guerra, entonces nos encontraremos en el infierno. Es decir, que iba a haber un conflicto con consecuencias fatales para ambos países. Y en medio de toda esa tensión estaba nuestro país. Y ya de por sí se habían activado los protocolos de guerra debido a la Segunda Guerra Mundial, el servicio militar obligatorio, y le toca a este presidente.
Y en vísperas de un posible conflicto militar, nuestro país, siempre apegado a la doctrina Estrada, que significa que nosotros no participamos en conflictos internacionales, somos un país de paz, pues imagínate desarmado en medio de un conflicto tan grave. Y es cuando nuestro país empieza a voltear y a apuntalar y a hacer fuerte a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas militares. Se hace toda una reestructura para dotar a los mexicanos de un ejército que posea las condiciones para poder hacer frente a eventos como este. Y esto se vería más reflejado en el próximo presidente, con Díaz Ordaz, en donde incluso los que cometieron pues la atrocidad de la agresión en contra de los estudiantes, pues iban bien armados, tenían incluso tanquetas de guerra que en nuestro país nunca antes habían visto, es decir, el país estaba preparando para este conflicto y debido a ello es que nuestro país ya estaba en muchas mejores condiciones militares que antes del conflicto. Y entonces mucho de la economía se tuvo que desviar para robustecer al sistema de defensa de nuestro país, preparándose para un posible conflicto en esta llamada crisis de los misiles, que afortunadamente nunca sucedió, y esto se deriva de la llamada Guerra Fría. Hubiera tenido consecuencias terribles, terribles, terribles. Imagínense que las bombas atómicas habían ya quedado obsoletas comparadas con las nuevas armas de destrucción masiva, ojivas nucleares que cabían en la cabeza de un misil, en esta partecita de aquí, ya no las pesadas bombas atómicas que se usaron en Hiroshima y de Nagasaki, que además ya no tenían uranio y plutonio. La mayoría de ellas manejaban otros elementos radioactivos, como por ejemplo, combinados incluso con el hidrógeno, que eso provocaba una mayor explosión y una mayor letalidad o mortandad debido al uso de estas armas. Y eso le sucedió al presidente Adolfo López Mateos en esta llamada crisis de los misiles que ocurrió en 1962. Entonces, hasta ahorita llevamos 3 notas importantes de él: la creación del ISSSTE, la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y la manera en que México enfrentó la crisis de los misiles, robusteciendo el sistema militarizado de nuestro país a través de los 2 organismos que tenemos, que en realidad en otros países son 3, ¿no? Porque la aviación es considerada un regimiento especial, pero en nuestro país la imbuyen o la incluyen tanto la Marina Armada de México como la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional. Nuestro país, pues, está dividido en la CEMAR, de Secretaría de Marina, y la SEDENA, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, además de las fuerzas federales, además de las fuerzas estatales y municipales. Por eso tenemos diferentes órdenes de gobierno. Por eso cuando hay un delito, un evento, como por ejemplo un robo, un tiroteo o algo, llegan diferentes órdenes de gobierno. Llega la policía municipal, llega una patrulla de la policía estatal, llega la policía federal, puede llegar el ejército, puede llegar la armada, ahora la Guardia Nacional, antes gendarmería, ¿no? Son los diferentes órganos que tenemos para la protección del país, para el interior e incluso preparados para el exterior. Aún así, nuestro país es un país de paz, que difícilmente le va a apostar algún día al conflicto militar a nivel internacional. No es sino hasta el presidente Enrique Peña Nieto cuando por primera vez nuestro país participa de manera activa en un conflicto internacional con los cascos azules, en una misión en África, me parece que fue en Somalia, con 4 miembros mexicanos, 2 de la CEMAR y 2 de la SEDENA, y realizando trabajo de inteligencia, no eran de infantería, trabajo de inteligencia en ordenadores. Y es la primera vez que nuestro país participa, aunque no es directamente en un conflicto, son las llamadas fuerzas de paz, para tratar es un organismo que depende de la ONU, ¿sí? Los llamados cascos azules, que junto con otros organismos más contribuyen a la paz mundial en donde se requiera o necesite. Y en ese país había una guerra civil que mataba a la gente y que estaban muriendo de hambre y que no permitían la ayuda internacional. Fuera de eso, no hemos tenido en los últimos años un conflicto a nivel internacional, y eso que sí ha habido conflictos. Por ejemplo, la guerra de Irak y todas ellas que son recientes, con Afganistán, nuestro país no participa de ningún modo, porque tenemos una doctrina que se llama doctrina Estrada, que es el apellido de un ministro mexicano que hizo un texto que incluyeron como parte del legado y incluyeron en nuestra Constitución, que impide que nuestro gobierno tenga participaciones bélicas en conflictos ajenos a los intereses propios. No así si, por ejemplo, sufrimos una agresión directa. Ahí sí tenemos la capacidad de poder reaccionar y hacer declaratoria de guerra.
¿Qué más a este presidente? Además de que es del Estado de México, que gobernó entre 1958 y 1964, perdón, él había sido secretario de Gobernación durante el gobierno anterior de Adolfo Ruiz Cortines, como ya les había comentado en la introducción, que se convirtió, por cierto, en una tradición. Le tocó el conflicto de los misiles, que me faltaría apuntalar algo diferente, que ya no es de los misiles, pero se desprende de la crisis de los misiles. La sanción que recibe Cuba por no fue Cuba, pero fue con consentimiento de Cuba, los soviéticos, y como eran aliados por el sistema político, económico, es expulsado de la OEA. OEA es la ONU chiquita, es la ONU de América, del continente americano, Organización de Estados Americanos, conocido con sus siglas como OEA, OEA, Organización de Estados Americanos. Cuba es expulsada y le hacen un bloqueo que se hace más agudo, que hasta hoy en día Cuba parecería que quedó como que perdida en las décadas, ¿no? Apenas se está modernizando, pero hasta hace muy poco todavía televisores, radio, vehículos eran de décadas de los 60, de los 50. ¿Por qué? A raíz de esto. Después de la crisis de los misiles y desde la Revolución Cubana, los Estados Unidos le había hecho un bloqueo económico a Cuba, por eso quedó estancada en el tiempo. Y el único país que le ofreció, le tendió la mano, a pesar del bloqueo norteamericano y de la recomendación que no hiciéramos comercio con ellos, fue México. Y nos hermanamos como pueblos. Ellos sobre todo se dedicaban a la venta de azúcar, de caña de azúcar producida en Cuba y que era mandada a nuestro país y que era más barata y más cómodo comprársela a ellos que producirla nosotros mismos. A cambio, nosotros también vendíamos ciertos productos a ellos, sobre todo los relacionados con el petróleo, que no tienen. Entonces, bueno, esto también es importante en las relaciones internacionales del país, del presidente. Por cierto, este fue uno de los presidentes más viajeros que tuvo nuestro país. Adolfo López Mateos se la pasó en buena parte de su gestión política viajando, haciendo acuerdos internacionales. Cosa que, por ejemplo, no tiene nuestro presidente actual, pero sí tuvo Enrique Peña Nieto, ¿no? Que también se caracterizó por hacer múltiples viajes, haciendo acuerdos comerciales y en diferentes cumbres internacionales, ¿no? Por eso la necesidad del avión, que en este presidente, como tiene un enfoque político diferente, pues no considera el uso necesario del avión presidencial, porque no tiene la característica de ser un presidente viajero, como sí lo fueron Enrique Peña Nieto y este presidente que yo les estoy mencionando. Esa es la causa. No todo fue bueno. Las cosas malas de Adolfo López Mateos comienzan aquí. Primero, hubo un brote de movimientos sindicales. Esto es nota. Hubo un brote de movimientos sindicales. Esos que ya habían sucedido en el sexenio anterior y que tendrían su clímax en el sexenio posterior. Sindicato de maestros, de médicos, de ferrocarrileros, de telegrafistas, se unían a esta petición de mejores condiciones laborales, mejores salarios. Y es que estaba sucediendo que con la devaluación del peso en relación al dólar se estaba acrecentando se estaba haciendo difícil costear lo básico para la vida. Cada vez alcanzaba menos el dinero con esta devaluación que ya había sucedido desde sexenios anteriores y que con este presidente pues también se siguió llevando a cabo. Y bueno, eso provocó que hubiera una manifestación de múltiples sindicatos y que el país se fuera a un proceso de inestabilidad. ¿Cómo la paró Adolfo López Mateos? Con autoritarismo, es decir, con represión, utilizando a sus nuevas y reforzadas Fuerzas Armadas, pues se lo aventaron a la gente, a los civiles. Y de esa manera lograron callar un movimiento que tenía la intención de exigir y modificar la estructura social que tenía nuestro país. Y aquí voy a hacer un paréntesis de 1 minuto y ojalá que me pongan atención. Y los estoy invitando a ser protagonistas. En aquella época había que tomar una pancarta, había que ponerse una camisa roja, había que salir a la calle, gritar, manifestarse, salir a la vía pública y exigir. Hoy en día, esa fuerza, esa enorme fuerza, está en las redes sociales. Son las redes sociales ahora el nuevo instrumento que tiene la sociedad para exigir a los gobiernos, no estoy hablando exclusivamente de México, en general, para poder exigir que se hagan bien las cosas, para denunciar. Pero para poder denunciar y exigir hay que tener conocimiento, no nada más hablar por hablar. Por eso es que hay que tener un sustento académico para poder alzar la voz y no nada más gritar a lo loco. Entonces,
En aquella época, pues obviamente no había redes sociales y la única forma era la manifestación en la vía pública a través de bloqueos, a través de marchas o caminatas exigiendo mejores condiciones. Y esto se aplacó con un movimiento de represión y autoritarismo, algo malo que hay que mencionar que tuvo este presidente. De las cosas negativas de la represión, a este presidente le tocó encarcelar a uno de los grandes, ilustres muralistas de nuestro país, a David Alfaro Siqueiros, que lo vimos en sesiones anteriores cuando hablamos del arte de la época. David Alfaro Siqueiros, muralista, cuyas obras principales se encuentran sobre todo en Bellas Artes, fue encarcelado, acusado de confabular un atentado en contra del gobierno de Adolfo López Mateos. En realidad era de izquierda el señor. Me refiero a David Alfaro Siqueiros, y en aquel tiempo era castigado aquel que se manifestara en contra del gobierno, que era en este caso el PRI, que se caracterizó a lo largo de todos sus sexenios por ser justamente eso, ¿no? Ser arbitrario y callar la boca de aquellos que se manifiestan en contra del partido. Y bueno, de las otras cosas, ya no hablando de cosas tan negativas, sucedió esto de acá. Resulta que muchos años antes, cuando el imperio de Maximiliano, Estados Unidos nos arrebató el último pedazo del país. Previamente, en la historia de México, ya lo vimos, habíamos perdido antes de la independencia incluso Florida. Florida era nuestra. La vende la Nueva España justamente el mismo año donde nos independizamos, como un último intento de sacar algo de provecho ante la inminente pérdida de la dependencia española. Entonces, ahí va uno, Florida. Luego se independiza Texas, que era con J y ahora se convierte con X, bajo el pretexto del gobierno centralista de Santa Ana. Ahí van dos territorios, por cierto, con enorme riqueza los dos, más Texas que Florida. Pero vean, son los motorcitos de Estados Unidos. Texas en la parte petrolera y Florida en la parte turística. Años después viene la intervención norteamericana y perdemos Nuevo México, en donde está el otro motor de Estados Unidos, ¿no? Que es, al lado izquierdo está la Alta California, que era nuestra, y entonces ciudades como San Francisco, San Diego, que eran nuestras, por eso tienen nombres castellanos, también nos es arrebatado. Y estados norteamericanos como Utah, Wyoming, Colorado, California, Nevada, eran nuestros y nos son arrebatados. Hasta ahorita ahí van 3 grandes territorios perdidos. Luego vendría la pérdida de la Mesilla, la última que nos hizo Santa Ana, ¿no? La venta a Estados Unidos para que ellos pudieran construir una vía de tren y no se les dificultara perforar las montañas. Esa y se fue Santa Ana. Y luego viene esta. En la época de Maximiliano hay una crecida de río, hay un temporal, mucha lluvia, y vean la imagen. Este es el límite, el que conocemos nosotros como el Río Bravo, cuyo nombre original es Río Grande del Norte Bravo. Por eso aquí dice Río Grande. Es el Río Bravo, que es la frontera original con Estados Unidos. Pues resulta que el río, vean donde tengo el cursor, se desvía en esta zona. Y para nuestra mala fortuna, en lugar de desviarse hacia el sur, se desvía hacia el norte. Y eso hace que este territorio que estoy señalando, que era nuestro, porque el límite dice que es el Río Bravo, debido a la desviación del río por esta franja, ahora este territorio sería de Estados Unidos. Creo que lo explicamos brevemente con cartografía en el pizarrón. Total que a este presidente, de las cosas buenas y debido a la diplomacia mexicana, nos regresan este territorio llamado el Chamizal, que pues no nos regresan completo el Chamizal, pero sí la mayoría de ese terreno que antes había sido explotado por Estados Unidos y que por ley nos correspondía a nosotros bajo el estatuto de que el Río Bravo es el límite fronterizo entre México y Estados Unidos. Pero imagínense qué arbitrariedad. Imagínense que hubiera pasado si el río, en lugar de desviarse hacia acá, se hubiera desviado hacia acá y que se hubiera ido hasta la mitad de Chihuahua y Sonora. A ver si ellos, imagínate lo grave que hubiera sido para la situación real. Este desvío que hubo, si hubiera sido al revés, ¿qué hubiera pasado? Y bueno,
Nuestro país entonces perdió ese territorio en la época de Maximiliano y ese territorio es devuelto durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Y a pesar de que no es una franja tan grande, pues fue todo una noticia porque de manera increíble Estados Unidos regresaba territorio a un país que le había sido arrebatado en un acto de confianza y de buena fe y de amistad entre las dos naciones. Tiene mucho que ver con la Guerra Fría. Tiene mucho que ver con el conflicto de los misiles. Tiene mucho que ver con que Estados Unidos buscaba un aliado próximo al territorio donde estaba el conflicto. Y por esa razón es que la diplomacia trabajó a favor nuestro y nos regresan ese territorio perdido. Eso ocurre entre 1963 y 1964, cuando el territorio del Chamizal nos es devuelto. Y bueno, eso es lo más importante de la gestión política de este presidente, de Adolfo López Mateos, que tuvo claros oscuros, es decir, tuvo cosas positivas, pero también tuvo algunas cosas negativas, como la mayoría de los presidentes, ¿no? Y en los últimos años hemos resaltado la imagen de Lázaro Cárdenas, pero por ejemplo, Lázaro Cárdenas también tuvo cosas que son dignas de aclarar y decir que pues no fueron buenas, que lo que hizo favorable opaca lo que hizo malo, pero que quede claro que es historia crítica y que hay que ser bien conscientes que todos los presidentes que hemos tenido han hecho cosas positivas, pero algunos de ellos también han caído en incongruencias y en malas gestiones políticas y que hay que denunciarlas, porque es el trabajo que tenemos como sociedad si es que no queremos gobiernos autoritarios. Y bueno, eso es lo más importante de este presidente. Había pensado en lo del video, pero considerando que faltan 2 minutos, pues bueno, lo vamos a dejar pendiente. Creo que no hay una sola cosa que no haya mencionado y que no lo tengan ya como notas. En la siguiente clase me daré el tiempo para poder poner el video que dura 4 minutos nada más para apuntalar este conocimiento. Como se habrán dado cuenta, antes permitía tener el audio, permitía que ustedes encendieran el audio, pero pues hay algunos que cometieron ciertas infracciones respecto al manejo de la educación a distancia y por eso los he quitado. Voy a abrirlo para en este momento, si alguien tiene alguna duda, la puede externar antes de que se acabe la clase. Ahí está abierto. ¿Alguien tiene alguna duda que quisiera externar? Respecto a la clase, obviamente, o a los trabajos que se tienen que entregar o alguna situación. Me voy al chat y si hay alguna duda ahí, la contesto hasta donde dé tiempo. Y si alguien quiere hablar, tiene la palabra y puede usar el micrófono. Buenas tardes, maestra Marta. Estoy leyendo el mensaje. Bueno, pues parece que no hay ninguna duda. Alguien, si tiene alguna duda y no quisiera hablar, igual lo puede poner en el chat. Ah, aquí hay algo. Acuérdense que todas las sesiones que hacemos se entregan al día y se registra cada vez que ustedes suben, así que es importante porque eso les restaría en la parte de la evaluación. Todo lo que suban a Drive se sube en sesión. Acuérdense que no es tarea, es como que la evidencia de clase y las otras tareas son las que se hacen en plataforma. Y no, Melissa, es la sesión número 13. Acuérdense que no tuvimos una por la interrupción, no sé si del 5 o del 1 de mayo, o de ambas.